Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Bendito sea el Señor. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito sea el Señor, hermanos. Dios tiene las palabras apropiadas. El salmista David lo conocía, y por eso ahí en el Salmo capítulo 57, en el momento de la prueba, de la lucha que tenía David, del versículo 1 al 2, el salmista David se dirige a Dios en esa oración ferviente diciendo, Salmo 57, 1 y 2, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Bendito sea el Señor. Y luego dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dios tiene las palabras apropiadas, estimados hermanos y personas. Si usted está sintiendo miedo, como seres humanos, el miedo puede entrar en un momento dado. Es más, muchas veces el miedo es una defensa del cuerpo, del ser humano. ¿Para qué? Para buscar un lugar seguro, para salvar su vida, para asegurar su familia, buscar un refugio seguro. Y la palabra de Dios nos dice, Dios, Jehová, es un refugio seguro. Bendito sea su santo nombre. Así que Dios tiene la medicina, Dios tiene las palabras en el tiempo de la lucha, de la prueba, y sobre todo en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Si usted está pasando por alguna adversidad, algún miedo, algún temor, alguna angustia, mire lo que dice el Salmo 27:1 en adelante, que dice muy bonito: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Bendito sea su santo nombre. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1 en adelante. Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Palabras de aliento, amados consiervos, palabras que tocan nuestro corazón en medio de los tiempos en que estamos viviendo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Así podemos encontrar también el Salmo 23. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene un pastor, y el trabajo de un pastor es cuidar su rebaño, cuidar sus ovejas. El pueblo de Dios es el rebaño de ovejas. Dios, Jehová es su nombre, es nuestro pastor. Y el salmista David lo sabía, lo sentía y lo manifestó en este Salmo 23. Jehová es mi pastor, dijo, y nada me faltará. Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Ahí tenemos, confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo. David lo sabía. Señor, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es lo que hace Dios con su pueblo. Esto es lo que Dios puede hacer por usted, ¿verdad? En estos momentos, si usted está pasando alguna tribulación, alguna angustia, está en la enfermedad, está en la persecución o está sufriendo esta plaga, ahí tenemos: confía en el Señor, confiad en Jehová, pues Él es la fortaleza de los siglos. Aquellos confiaron y el Señor fue propicio a sus necesidades. No podemos dejar de mencionar el Salmo 91, hermoso salmo que es conocido por todos los cristianos, memorizado por muchos. Lo tenemos en nuestra mente porque este salmo es nuestro auxilio. Son las palabras que Dios tiene apropiadas para ayudarnos, para levantarnos y para quitar todo temor y angustia de nuestra vida y de nuestra alma. ¿Qué dice el Salmo 91? Qué hermoso, hermano. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Por esta razón David estaba plenamente confiado, porque vivía en Dios, experimentaba su amor, su protección. Dios le revelaba su palabra y él la escribió para que llegara a nosotros, y en el momento de la angustia, del temor, nosotros también abracemos esta palabra y la hagamos nuestra. Con sus plumas, dice versículo 4, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En esta confianza debemos de vivir los cristianos. En esta confianza debemos nosotros de estar, sí, confiando totalmente en las palabras dichas por nuestro Dios, para que usted las tome, para que usted las viva y para que usted las haga suyas. Ahora, en la Biblia voy a poner algunos ejemplos, sí, de hombres de Dios, de siervos de Dios, que en un momento determinado, conforme a la lucha, la plaga, la persecución, la enfermedad, sintieron miedo. Sí, el miedo puede entrar. El miedo puede entrar en nuestro cuerpo. El salmista lo dijo ahí en la escritura base: en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Pero nos da la solución, nos da la pauta a seguir. Sí, tengo miedo, Señor, pero yo en ti confío. Y hoy en día hay muchas personas, sí, que a través de la lucha, a través de esta plaga del coronavirus que se está viviendo, a través, o casi está en todos los países del mundo, mucha gente tiene miedo, tiene angustia. Pero queremos decirles a usted, al que ve, al que escucha este mensaje: confíe en el Señor, confíe en su palabra. Sí, su palabra es fiel y es verdadera. Pero sí, ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo aquellos sintieron en un momento determinado miedo, pero cómo Dios siempre estaba ahí a su lado. Dios siempre estaba ahí a su lado. Voy a poner un ejemplo y lo voy a recitar, un ejemplo muy conocido ahí en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 16, 17, por ahí 18, muy conocido, del profeta Eliseo. El profeta Eliseo traía o lo acompañaba un siervo,
y Eliseo estaba sentenciado a muerte. Habían jurado matarle por causa de ser profeta de Dios. Encontrándose en una ciudad, muy de mañana se levantó el que servía al profeta Eliseo y se encontró con un ejército, el ejército que los perseguía para matar, que los tenía rodeados para matarles. Él lo sabía. Inmediatamente empezó a sentir temor, miedo se apoderó de él y fue a Eliseo y le dijo, ya sintiendo ese miedo, ese temor: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Pero miren qué bonito cuando hay el perfecto amor en el profeta, porque en el perfecto amor no hay temor. Y con esa confianza y esa seguridad, el profeta Eliseo le dijo: no haya miedo, ¿sí? Tú no debes de temer, no haya miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sí? Qué bonito es tener una persona que está consagrada, concentrada. Qué bonito es tener a alguien que nos predique, alguien que nos lleve el mensaje, alguien que se esté acercando a ese perfecto amor y que nos diga: confiad, mira, tenemos un Dios que nos quita el temor, el miedo. Su nombre es Jehová, y un Señor, y su nombre es Jesucristo. Eliseo, hermanos, intervino para quitar el temor de aquel su siervo y dirigió a Dios una hermosa oración diciendo: oh Jehová, Señor mío, ¿sí? Abre los ojos de este mi siervo para que vea. En otras palabras, abre los ojos, Señor, de este mi siervo para que no tenga miedo. Dale entendimiento para que sepa que tú estás con nosotros. Dios contestó la oración de Eliseo y enseguida aquel siervo pudo ver que no estaban solos, que un grande ejército de a caballo y de carros de fuego estaban alrededor, allí en el monte, alrededor del profeta Eliseo. Y cuando Dios se manifiesta, el miedo se va, el temor se quita, la angustia se aparta de nosotros y nuevamente empieza la confianza de saber que tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que siempre estará atento al clamor de sus hijos. Tenemos otro ejemplo. Voy a poner dos más de una manera sencilla. Tenemos otro ejemplo. Dijimos, en un momento determinado, los apóstoles, los siervos, los profetas, conforme venían las luchas, sintieron miedo. En cierta ocasión, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, navegando con Él allí en un barco en el mar de Galilea, dice que navegando Jesucristo y sus apóstoles, Jesucristo por ahí estaba durmiendo en el barco y de repente vino una grande tormenta contraria, vientos contrarios que empezaron a arremeter contra aquel barco donde estaba Jesús y sus apóstoles. Los apóstoles, cuando viene la lucha, cuando viene la tormenta, a veces parece que estamos firmes, pero aquello en un momento determinado nos puede intimidar, los intimidó y empezaron a tener miedo, empezó a bajar su fe. Pero al mismo momento, como hizo David: el día que yo temo, yo en ti confío, Señor. Ellos sabían que aquel hombre sencillo y humilde que dormía ahí en un lugarcito de aquel barco tenía el poder para ayudarlos, tenía el poder para salvarlos, porque habían visto que Jesús venía sanando, que habían visto que Jesús aún venía resucitando a los muertos, que para Él nada era imposible. Por tal motivo corrieron rápidamente a despertarle diciendo: Maestro, Maestro, despierta, que vamos a perecer. ¿Y qué hizo Jesús? Se despertó y al momento empezó a reprender los mares, empezó a reprender los vientos. ¿Y saben qué, hermanos?
los vientos le obedecieron, porque Él tiene potestad sobre el viento, sobre los mares, tiene autoridad sobre, ¿qué? Autoridad sobre la muerte. Él puede darnos la vida y quitarla. Se levantó, reprendió, y aquellos mares, aquellos vientos tempestuosos obedecieron. Y dice la palabra, miren la palabra que usa la Biblia, dice que hubo una grande bonanza. ¿Dónde quedó la tormenta? ¿Dónde quedó aquel viento? Hubo una grande bonanza. Bonanza quiere decir una grande calma, una grande quietud, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres no les quedó más, aquellos apóstoles, que reconocer que aquel hombre era el Hijo de Dios y que tiene toda potestad. Y el miedo que tuvieron, el miedo que tenían, se quitó, el Señor lo quitó. Así el Señor, si usted cree en Él, si usted confía en su palabra, Él quitará su miedo, Él quitará su temor, Él quitará su angustia, si usted cree a su palabra santa y verdadera. Por último, podemos nosotros poner el ejemplo también de los apóstoles, que en un momento tuvieron miedo. Sí, cuando el Maestro los mandó adelante, en un barco se subieron, y en aquel grande lago les dijo: vayan ustedes adelante, y Él se quedó a orar, sí, en aquel monte. Y cuando estaban ahora los discípulos solos en el barco, otra vez una grande tempestad, otra vez, sí, la lucha, la prueba, que parece que el barco se hundía, naufragaba, y otra vez los apóstoles volvieron a sentir miedo, como nos puede suceder a nosotros en una primera vez y en una segunda ocasión. Cuando todo esto acontecía y la tormenta arremetía contra el barco y los apóstoles sintieron miedo, Jesús empezó a caminar y a ir a ir con ellos, caminando sobre las aguas del mar embravecido. Iba hacia ellos, pero el miedo a veces confunde, hermanos. El miedo a veces nos puede confundir, y a ellos los confundió, que cuando el Maestro iba hacia ellos, se confundieron. El miedo estaba aumentando, y en vez de reconocerle, dieron voces de miedo creyendo que era un fantasma. Dijeron: fantasma es, dando voces de miedo. Pero qué bonito, para eso viene la palabra, para eso viene el Señor, y siempre va a estar ahí. El Señor se acercó a ellos diciéndoles: confiad, miren, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Tan solo con el oír la palabra de Dios, cualquier persona que viva angustia, que viva miedo, que viva temblor, que viva sobresalto, que esté asustada, solamente ponga atención a la palabra de Dios, y cuando menos acuerde, aquel miedo, aquel temor, aquella angustia irá desapareciendo, si usted pone la confianza en Él. Sí, hermanos, el Señor le dijo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y enseguida aquel miedo empezó a bajar de aquellos apóstoles, empezó a disminuir, a tal manera que ya Pedro tuvo la capacidad de decirle: Maestro, si tú eres, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Notemos bien lo que el apóstol le está pidiendo. Ya había quitado en parte aquel miedo, y ahora empezó a aumentar su confianza en aquel que estaba delante de él. Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Pero la tormenta no se había quitado, y el apóstol ya estaba confiando más y más: que yo vaya a ti, Señor. Y el Maestro le contesta: ven, tú puedes. Y hermanos, cuando ya no hay temor, cuando empieza a quitarse la angustia y el miedo, entra la confianza, hermanos, y podemos hacer grandes cosas en el Señor. Como dice y le dijo Dios al profeta Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y el apóstol confió, clamó:
Señor, si tú eres, permite que yo vaya. Sí, puedes. Y empezó Pedro a descender sobre el embravecido mar, sobre las aguas. Empezó a caminar, hermanos. Esto lo encontramos en San Mateo 14, San Mateo capítulo 14. Y estaba caminando porque sus ojos estaban puestos en aquel que estaba delante de él y que le había dado la autoridad para poder caminar sobre las aguas. Sin embargo, hermanos, el miedo siempre está ahí. El miedo puede estar ahí. Y nuevamente el apóstol empezó a sentir miedo porque empezó a hundirse. Sintió miedo, pero al mismo momento, qué hermoso ejemplo, al mismo momento sabía que el que le había dado tal potestad de caminar era poderoso para darle la mano y levantarlo para que no se hundiera. Clamó a él. ¿Y qué hizo el maestro, hermanos? ¿Qué hizo Pedro? Primero clamó y diciendo, antes de que se hundiera totalmente, dijo: Señor, sálvame, que perezco. Y aquel hombre bondadoso, misericordioso y compasivo llamado Jesús extendió rápidamente su mano, trabó de él y lo levantó. Solamente le dijo, lo exhortó diciendo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No dudemos, hermanos, en los tiempos en que estamos viviendo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra es santa, su palabra es fiel y verdadera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si dijo su palabra que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, si nosotros confiamos en Él cumplirá sus promesas. Así que si usted, hermano, hermana y persona que nos alcanza a ver a través de estos medios, está pasando por alguna angustia, o toda esta situación que estamos viviendo mundialmente lo ha angustiado, la palabra es fiel y verdadera. La palabra es firme. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Haga lo mismo que David, haga lo mismo, sí, que aquellos apóstoles. Clame a Dios, sí. En el día que temo, yo en ti confío. Lo que hizo David ahí en el Salmo 57:2, en el día, ¿verdad? Clamaré, dice, clamaré a Dios, al Dios que me favorece. Así que, amados hermanos y personas que escucharon este mensaje, deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sea en todos y cada uno de vosotros. Que Dios los bendiga muy, pero muy ricamente.